Y si las muñecas no están ahí para asustarte a ti, sino para negociar con lo que vive bajo el agua, bienvenidos a la isla Slalar de un hombre que prefirió vivir rodeado de plástico que morir solo en el silencio del canal. Dicen que hay un lugar donde los árboles no dan sombra, dan miradas, un lugar donde el viento no suena como viento, sino como plástico raspando plástico, como si algo pequeño estuviera susurrando entre las ramas. Y lo peor es que no importa si llegas de día, porque ahí el día se siente igual de frío que la noche, y cuando por fin lo ves, entiendes por qué tantos barqueros prefieren no señalarlo con el dedo. No hay un letrero enorme que diga bienvenido, no hay una puerta, no hay una entrada formal, lo primero que aparece son figuras colgando, desordenadas, torcidas, vencidas por la lluvia y el sol, muñecas, decenas, cientos, colgadas de los árboles en un islote perdido en los canales de Xochimilco. Como si alguien hubiese intentado llenar el aire de ojos para que nadie, absolutamente nadie, pudiera sentirse solo ahí, y entonces la pregunta te muerde la curiosidad desde el primer segundo: ¿quién haría esto? ¿Y por qué seguiría haciéndolo durante años? La historia más repetida, la que convirtió a este lugar en leyenda, habla de un hombre llamado Don Julián Santana, que vivía aislado, cuidando una chinampa, lejos del ruido de la ciudad. En un silencio que al principio parece paz pero que con el tiempo se parece demasiado a una prueba de resistencia, cuentan que un día encontró el cuerpo de una niña en el canal, ahogada. Atrapada en esa quietud oscura del agua donde todo flota y todo se hunde sin pedir permiso, y que desde ese momento algo cambió, no solo en el lugar, sino en él, porque después de ese hallazgo, según dicen, empezó a escuchar ruidos que no podía explicar, chapoteos cuando no había nadie, susurros en la madrugada, el roce de algo en la madera de su embarcación, y una sensación constante de estar siendo observado desde la superficie negra del canal, como si el agua tuviera ojos y la vegetación fuera apenas una cortina. Y un tiempo después, como si el mismo canal quisiera dejarle un mensaje, encontró una muñeca. Flotando, vieja, sucia, con la cara raspada y el cabello enredado como algas, y en vez de tirarla o ignorarla, la colgó de un árbol, no como adorno, sino como quien pone una vela, una ofrenda. Un gesto desesperado para calmar a algo que siente cerca. Esa fue la primera, dicen, y lo inquietante es que no se quedó ahí, porque con los días aparecieron más muñecas, algunas rescatadas de la basura, otras intercambiadas con visitantes por comida, otras halladas en el canal como si el agua se las devolviera una y otra vez, y cada muñeca terminaba en una rama, en un poste, en un clavo, colgando a distintas alturas, con distintas heridas del tiempo, unas sin ojos, otras sin brazos, otras con la boca rota en una mueca que parece sonrisa pero no lo es, y mientras más crecían las muñecas, más crecía la idea de que don Julián no estaba coleccionando juguetes, estaba levantando una barrera. Él mismo habría dicho, según relatan quienes lo conocieron, que lo hacía para que el espíritu de la niña no se sintiera solo, pero también para protegerse, como si esas muñecas fueran guardianes, como si la presencia que lo acechaba se detuviera al verlas, como si fueran un alto clavado en el aire. Y ahí es donde el islote deja de ser un sitio raro y se convierte en algo peor, un altar improvisado, un límite marcado a mano, una advertencia colgada con hilo y óxido. Los visitantes, por supuesto, comenzaron a llegar, primero por curiosidad, luego por morbo, luego por desafío, y la isla empezó a llenarse de relatos que se alimentan entre sí. Que una muñeca parpadeó cuando nadie la tocó, que una cabeza giró con el viento aunque el viento no soplaba, que se escuchó una risa corta, infantil, detrás de la espalda. Que algunas muñecas te siguen con la mirada aunque tú cambies de lugar, y cualquiera puede decir que eso es sugestión, que el cerebro completa patrones, que cuando estás rodeado de caras, aunque sean de plástico, tu mente entra en modo alerta, y sí, es cierto, hay un efecto real, biológico, porque tu cuerpo interpreta me observan y se tensa, te acelera el pulso. Te hace escuchar cosas donde antes solo había silencio, pero precisamente por eso el sitio funciona como una trampa mental perfecta, porque aunque no creas en fantasmas, no puedes evitar sentirte fuera de lugar. Y esa incomodidad se convierte en miedo cuando miras con detalle, muñecas deshechas por el sol, con la piel cuarteada, los ojos opacos, el cabello pegado a la cara como si hubiera llorado barro, ropa convertida en trapos, cuerpos incompletos colgando como restos, y el sonido. Ese sonido que mucha gente menciona, el choque leve de plástico contra madera, el crujido de cuerdas viejas, el golpeteo cuando una muñeca se balancea y toca otra, como si el islote hablara con un idioma de juguetes rotos. Y aún así, lo más extraño no es lo que ves, sino lo que imaginas que pasó en la mente de quien lo hizo, porque vivir ahí,
solo, rodeado de eso durante años, ya es una historia oscura incluso si lo paranormal no existe. Y aquí viene el gancho intermedio, la parte que casi nadie te cuenta con calma. El verdadero protagonista de esta leyenda no son las muñecas, es el agua, porque la isla no es un museo ni un set. Está rodeada por un canal lento, oscuro, con vegetación espesa, un espejo que se rompe con cualquier cosa y que guarda bajo la superficie lo que no quieres pensar, y muchos barqueros aseguran que hay tramos donde el aire cambia, donde baja la temperatura de golpe, donde los sonidos de la ciudad se apagan como si alguien cerrara una puerta invisible, y el agua empieza a sentirse pesada, como si la trajinera avanzara en algo más denso que agua. Algunos dicen que escuchan golpes suaves debajo, como uñas pequeñas tocando la madera desde abajo, otros hablan de remolinos que aparecen sin corriente, de burbujas aisladas como si algo respirara. Y lo que vuelve todo más inquietante es que don Julián habría insistido en que la presencia no venía del bosque ni de la noche, venía del canal, del mismo lugar donde supuestamente encontró a la niña, como si el islote fuera una frontera y las muñecas fueran marcas para que nadie cruzara sin saberlo, y si aceptas por un segundo esa lógica, no la sobrenatural, sino la humana, la historia cambia. No serían muñecas para asustar a los vivos, serían muñecas para negociar con algo que él creía que estaba ahí, para darle compañía a un vacío, para ponerle rostro a un miedo que no sabía nombrar. Con los años, don Julián se volvió parte del mito, un hombre mayor, serio, de mirada cansada, que hablaba poco y miraba mucho el agua, y al que algunos visitantes describen como alguien que no actuaba como guía turístico, sino como guardián, como si su tarea fuera mantener algo a raya. Se cuenta que repetía frases sobre la niña, que decía que lo llamaba, que por las noches no lo dejaba dormir, que había momentos en que sentía que alguien caminaba alrededor de su choza, y entonces colgaba otra muñeca, una más, siempre una más, como si el número nunca fuera suficiente, y luego viene el final que amarra la leyenda con un nudo perfecto. Don Julián murió ahogado. Y según varias versiones lo encontraron en el mismo canal, cerca del mismo punto donde él decía que había encontrado a la niña, como si la historia se hubiera doblado sobre sí misma para repetirse. Como si el lugar cerrara el círculo y cobrara un precio. Puede que sea coincidencia, puede que el relato se haya adornado con él tiempo, puede que la gente una los puntos porque necesita que las historias tengan forma, pero el resultado es el mismo. Su muerte se convirtió en gasolina para el mito, y la isla dejó de ser solo rara para volverse marcada. Desde entonces, la isla de las muñecas se mantiene como un sitio que incomoda incluso en fotos, porque no se siente como un parque temático, se siente como un lugar donde el tiempo hizo su trabajo con demasiada paciencia, descomponiendo todo en silencio, y dejando solo caras rotas mirando al frente, y cuando alguien pregunta qué hay detrás, aparecen tres caminos, y lo escalofriante es que el más aterrador no necesita fantasmas. El primero es el psicológico, la posibilidad de que don Julián hubiera vivido un trauma, real o imaginado, y construyera un ritual para sentirse seguro, porque los rituales son eso, una forma de darle control a lo incontrolable. El segundo es el social, porque los mitos crecen como maleza, una historia se repite, alguien la exagera, otro la mejora, y pronto el lugar es más grande en la imaginación que en el mapa. Y el tercero, el que no gusta mirar de frente, es que el horror puede ser humano: soledad, deterioro, obsesión, pobreza, aislamiento, el lento desgaste de vivir sin compañía, con el agua como única vecina, hasta que lo único que te responde son objetos colgados que tú mismo pones para no sentir que el silencio te está ganando. Y aún así, aunque elijas la explicación más lógica, hay algo que no desaparece cuando sales del islote y el motor de la trajinera vuelve a sonar: la sensación de que el lugar guarda memoria, de que cada muñeca es una señal clavada en el aire, un aquí pasó algo aunque no sepas qué, y que por eso la gente sale diciendo no pasó nada pero se queda pensando en detalles tontos que no deberían importar. Como una muñeca colgada demasiado baja que casi rozó tu hombro, como unos ojos llenos de tierra apuntando justo hacia donde estabas parado, como una cara sin boca que aún así parecía estar a punto de decirte algo, y entonces llega el gancho final. La pregunta que aparece cuando apagas la luz y tu mente ya no tiene distracciones: ¿y si don Julián no colgó muñecas para asustar a la gente, sino para que algo, allá abajo, no se sintiera solo? Porque si esa isla fuera solo basura vieja, no estaríamos hablando de ella, no habría barqueros que bajan la voz al pasar, no habría visitantes que se ríen nerviosos. No habría fotos que se sienten pesadas aunque solo muestren plástico, pero lo estamos, y quizá el misterio real no es si las muñecas se mueven, sino por qué, cuando piensas en ese islote perdido en Xochimilco,
Tu instinto no imagina un lugar turístico, imagina un lugar que te observa, como si las miradas colgadas no fueran muñecas, sino una advertencia de que hay sitios donde el miedo no entra por los ojos, entra por el agua. Ahora dime tú qué opinas de esta isla, deja tu opinión en los comentarios.